Los Estados Unidos afirman oficialmente poseer más de 8.100 toneladas de oro, más que cualquier otra nación del mundo. Pero aquí está la parte extraña. Nadie fuera del gobierno ha visto estas barras en más de 70 años. Escondido en las profundidades de Fort Knox y en algunos cofres secretos en Nueva York, este tesoro aún es evaluado en solo $42 por onza, el mismo precio establecido en la década de 1970. Entonces, ¿por qué no ha sido auditado de nuevo? Y si ha desaparecido, ¿qué sucederá? Vamos a abordar todo esto en este video. Durante la Gran Depresión, los Estados Unidos estaban al borde del colapso financiero. Bancos fracasaron, la confianza pública desapareció y el dólar perdía fuerza rápidamente. Fue en este escenario que, en 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt tomó una decisión que cambiaría la historia del dinero moderno. Prohibió la posesión de oro por parte de ciudadanos estadounidenses. A través de la Orden Ejecutiva 602, el gobierno obligó a cada persona a entregar sus monedas, lingotes y certificados de oro a cambio de dólares de papel. La promesa era de estabilidad, pero, en la práctica, fue una de las mayores transferencias de riqueza de la historia, del pueblo al Estado. Con el oro recaudado, el gobierno necesitaba un lugar para guardarlo. Así nació, en 1936, la bóveda más famosa del planeta, Fort Knox, en el estado de Kentucky. Allí, toneladas de oro fueron almacenadas bajo seguridad militar máxima. En pocos años, la reserva estadounidense creció aún más. Durante la Segunda Guerra Mundial, decenas de países europeos, temiendo invasiones y saqueos, enviaron sus propias reservas a los Estados Unidos. Era el único lugar considerado verdaderamente seguro en ese momento. En 1941, el tesoro estadounidense alcanzó su auge. Los Estados Unidos controlaban cerca del 23% de todo el oro existente en el mundo. Ese poder absoluto transformó el dólar en algo más que una moneda nacional. Bajo el sistema de Bretton Woods, creado en 1944, cada dólar pasó a representar una fracción de oro real, y todas las demás monedas se apoyaban en él. Este movimiento transformó el oro americano en una especie de garantía mundial. Cada dólar emitido estaba respaldado por oro físico, algo que ningún otro país podía sostener. Es exactamente lo opuesto de lo que tenemos hoy, un sistema basado en confianza y endeudamiento. Pero lo que comenzó como símbolo de estabilidad, pronto se convertiría en una gran ilusión contable. En los años 1950, la economía americana vivía su apogeo. Las fábricas producían sin parar, el consumo explotaba y las arcas de Fort Knox aún relucían. Pero, detrás de esa apariencia de prosperidad, algo comenzó a resquebrajarse. El oro, que sostenía la base del sistema, comenzó a salir lentamente del país. La razón era simple. Los Estados Unidos gastaban más de lo que producían. Financiaban guerras, reconstrucciones y proyectos en el exterior, enviando dólares a todos los rincones del planeta. Y de acuerdo con las reglas de Bretton Woods, cualquier país podía cambiar esos dólares por oro físico. Francia fue la primera en actuar. A mediados de los años 1960, el presidente Charles de Gaulle ordenó que el Banco de Francia convirtiera sus dólares en lingotes de oro, exigiendo el envío de buques de guerra para transportar el metal de regreso a Europa. Alemania y el Reino Unido siguieron el mismo camino. En pocos años, miles de toneladas de oro dejaron los cofres americanos. El símbolo máximo de la fuerza de los Estados Unidos comenzaba a disolverse ante la propia ley que habían creado. En agosto de 1971, el presidente Richard Nixon tomó una decisión histórica. Sin previo aviso, anunció el fin de la convertibilidad del dólar en oro. El dólar dejaba de ser un billete que representaba oro y pasaba a ser un billete que representaba nada más que la confianza en el gobierno americano. La decisión de Nixon fue, en términos económicos, un default elegante. Los Estados Unidos habían prometido oro, pero entregaron papel. Desde entonces, el dólar pasó a ser una deuda sin plazo de vencimiento, y el mundo entero dependiente de ese modelo. El sistema financiero global
Cambió el respaldo físico por la fe. El sistema cambió, pero el oro permaneció allí. ¿O acaso no? Desde el fin del patrón oro, Fort Knox ha pasado a ser más que una caja fuerte. Se convirtió en un símbolo de poder, pero también de duda. El edificio, rodeado de cercas eléctricas y guardias armados, alberga teóricamente casi la mitad de todo el oro de los Estados Unidos. Sin embargo, nadie fuera del gobierno ha visto el interior completo de estas cámaras en más de 7 décadas. El misterio comienza justamente ahí. La última auditoría completa se realizó en 1953, cuando Dwight Eisenhower aún era presidente. Desde entonces, la confianza pública ha sido reemplazada por una larga lista de promesas. En 1974, ante rumores de que el oro había desaparecido, el gobierno decidió abrir parcialmente Fort Knox para periodistas y 100 congresistas. Cámaras registraron a sus autoridades sosteniendo lingotes relucientes, una escenificación cuidadosamente planeada. Pero ningún lingote fue pesado. Ningún número de serie fue verificado. Fue una demostración simbólica, no una inspección real. En los años siguientes, entre 1975 y 1981, el Tesoro organizó auditorías parciales. Cerca del 21% de los lingotes fueron verificados, y los resultados se presentaron como satisfactorios. Sin embargo, el público jamás tuvo acceso detallado a los informes. Y después de eso, silencio. Ningún control independiente, ninguna auditoría completa divulgada. ¿La justificación oficial? Cuestiones de seguridad nacional. En 2012, el propio Congreso recibió un informe del Inspector General del Tesoro declarando que no existen registros digitalizados de los lingotes. Todos los controles se realizan manualmente, con documentos en papel y reportes mecanografiados. En otras palabras, el país con la tecnología más avanzada del mundo aún verifica sus reservas de oro como si fuera 1950. En 2017, el entonces secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hizo una visita relámpago a Fort Knox, la primera de un secretario en casi 70 años. Tras la visita, tuiteó apenas: "Me alegra confirmar que el oro está allí". Ninguna foto, ningún informe, ningún número. Pero, ¿qué puede justificar tanto sigilo en torno a algo que supuestamente está intacto? Cuando los intereses suben demasiado, el costo de la deuda pública explota. Es ahí donde entran cuando un país afirma tener el mayor tesoro de oro del planeta, pero se niega a mostrar sus reservas desde hace más de 70 años, es natural que surjan dudas. Y las teorías sobre el llamado oro desaparecido de los Estados Unidos reflejan exactamente eso. Una mezcla de desconfianza, lagunas históricas y silencio oficial. Ninguna ha sido comprobada, pero todas nacieron de hechos reales. La primera teoría sugiere que buena parte del oro de Fort Knox fue secretamente enviado a Londres durante la década de 1960. En esa época, el gobierno estadounidense necesitaba sostener el valor del dólar e intervenía en los mercados internacionales para contener el precio del oro. La hipótesis dice que toneladas fueron prestadas o vendidas a bancos centrales europeos para mantener el sistema vivo. Extraoficialmente, documentos parciales indican movimientos de lingotes sin registros públicos. Otra hipótesis afirma que el oro guardado en Fort Knox ni siquiera pertenece ya a los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, diversos países europeos almacenaron sus reservas en los cofres estadounidenses. El problema es que nunca hubo transparencia total sobre lo que fue devuelto. Parte de este oro puede aún ser extranjero, sirviendo como garantía informal de acuerdos políticos y financieros. Una tercera teoría, más reciente, habla de lingotes falsos, bloques de tungsteno bañados en oro, visualmente idénticos y con un peso similar. El rumor comenzó tras un episodio en 2009, cuando China supuestamente recibió un lote de lingotes adulterados provenientes de los Estados Unidos. Aunque nunca se ha comprobado, el caso reavivó la pregunta: ¿y si parte de las reservas oficiales tampoco es lo que parece? Aún hay quienes defienden que el oro
ha sido utilizado en operaciones de swaps y préstamos secretos entre bancos centrales para manipular precios. En 2013, el Bundesbank alemán pidió la repatriación de 674 toneladas guardadas en Nueva York. Los Estados Unidos tardaron 7 años en devolver solo la mitad. Y el detalle que más llamó la atención, parte de los lingotes devueltos había sido fundida y reclasificada, lo que reforzó la sospecha de que el metal es utilizado en transacciones ocultas. Incluso si todas estas teorías suenan exageradas, existe un hecho incontestable. Nadie fuera del gobierno ha visto este oro desde la Guerra Fría, y cuando el gobierno evita mostrar las pruebas, el mercado empieza a reaccionar. En los últimos años, el tema del oro estadounidense ha vuelto con fuerza al centro de las discusiones financieras. No por casualidad, imágenes de aviones transportando toneladas de lingotes entre Londres y Nueva York han despertado la curiosidad de inversores de todo el mundo. En plena era digital, en la que transacciones trillonarias ocurren con un clic, ¿por qué los bancos todavía necesitarían mover físicamente oro de un continente a otro? El hecho es que gigantes como JP Morgan y HSBC han estado transfiriendo cantidades enormes de metal. La explicación técnica es lo que el mercado llama arbitraje, una diferencia de precio entre los centros financieros de Londres y Nueva York. Cuando el oro está más caro en Estados Unidos, los bancos transportan el metal para venderlo allí y lucrar con la diferencia. Es una maniobra legítima, pero el público ve otra cosa. Muchos interpretaron este movimiento como una señal de que algo está mal. Después de todo, si el oro estadounidense está seguro en Fort Knox, ¿por qué los bancos necesitarían buscar lingotes en Londres? ¿Por qué este flujo aumentó precisamente en periodos de incertidumbre global, con la inflación en aumento y un endeudamiento récord? La desconfianza ganó eco. Figuras como Elon Musk y senadores estadounidenses pidieron auditorías públicas de Fort Knox, sugiriendo incluso transmisiones en vivo para probar que el oro aún existe. Ninguna solicitud ha sido atendida. El Tesoro permanece en silencio, sosteniendo un número que parece salido de otra era. En las cuentas oficiales, cada onza de oro vale aún $42.22, el mismo precio de 1973. Si este valor se actualizara a la cotización actual, alrededor de $3.400 por onza, el balance del Tesoro crecería en casi $970 mil millones. Esto reduciría alrededor del 3% de la deuda pública estadounidense con un simple ajuste contable. El hecho de que el gobierno evite esta revaluación revela algo importante. Tal vez hay mucho más en juego que números. Y esta diferencia contable plantea una cuestión mucho mayor. ¿Y si el oro realmente ya no estuviera allí? El misterio en torno al oro estadounidense es más que una curiosidad histórica. Es un recordatorio práctico sobre cómo funciona el dinero y lo que realmente le otorga valor. El sistema financiero moderno no se basa en metal, sino en confianza. Y la confianza es un activo volátil. Cuando desaparece, todo el edificio económico tambalea. Para el inversionista prudente, esta historia es menos sobre conspiraciones y más sobre preparación. La primera lección es simple, pero profunda. Desconfíe de la confianza. Esto no significa vivir con miedo, sino entender que las promesas gubernamentales y las garantías bancarias tienen un plazo de validez. El dinero impreso es una promesa de pago, no un valor en sí mismo. Es por eso que todo inversionista debería mantener una parte de su patrimonio en algo tangible, oro físico, plata o incluso activos reales como tierras e inmuebles. La segunda lección es la diversificación en clases reales. En tiempos de tasas de interés bajas y monedas inflacionadas, quien concentra todo en papel está expuesto. El oro, por ejemplo, no depende de quién lo emite, no quiebra y no necesita rescate. Simplemente existe. Y eso ya es una forma de seguridad. La tercera lección es comprender el concepto de contrato sin respaldo. Cuando tienes un billete o una inversión, lo que posees es una promesa. Cuando tienes oro, tienes propiedad. Esta diferencia
es la línea que separa la dependencia de la autonomía. La cuarta lección es práctica. La regla 10-10-80. Dedica 10% de tu capital a metales preciosos, 10% a liquidez inmediata y 80% a activos generadores de ingresos, como acciones de empresas sólidas. Esta proporción protege, preserva y también hace que tu patrimonio crezca de forma equilibrada. Y por último, aprende de la historia. Ninguna moneda fiduciaria ha sobrevivido más de 70 años sin perder poder adquisitivo. El dólar, desde 1971, ya vive sin respaldo desde hace 54. El reloj corre. Según Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el oro es el único activo que no es la deuda de alguien. Comenta lo que piensas que hay dentro de Fort Knox. ¿Oro real o promesas antiguas? Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir entendiendo lo que hay detrás de los números y proteger tu patrimonio. Y para otra alerta importante sobre el otro, pero esta vez, del otro lado del mundo, mira este video que está apareciendo en la pantalla. Nos vemos allí.